Bueno, pues seguimos en esta serie que le hemos titulado Padre Nuestro. Y hoy vamos a ver el siguiente paso en aquella oración que Jesús nos enseñó. Y quiero que abra su Biblia, voy a leer todo en la versión Reina Valera. Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo capítulo 6, versículo 9. Dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lea conmigo el versículo 11 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo. Una vez más. 1, 2, 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ese es el título del mensaje el día de hoy. Pan nuestro de cada día. En la cultura de los judíos, algo que no podía faltar nunca en sus mesas era el pan. Había pan con levadura, pero especialmente pan sin levadura. Ellos lo consideraban como parte de su canasta básica, no podría faltar. De hecho, el pan nuestro de cada día también hace referencia a aquel pan que descendió del cielo cuando Moisés, juntamente con casi 2 millones de personas, salen de Egipto, no tienen nada para comer y de repente Dios hace un milagro y envía pan del cielo que se llamaba maná. De igual forma, Cristo es llamado el pan del cielo o pan de vida, y así como el maná descendió del cielo para salvar a un grupo de personas que estaban muriéndose de hambre, así también el pan de vida, Cristo fue enviado del cielo para salvarnos en esa muerte espiritual que teníamos. Pero también el pan tiene que ver con nuestras necesidades físicas, fisiológicas. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En nuestra cultura, a lo mejor no es, aunque sí es común el pan, pero hay otro elemento que es más común. ¿Qué es lo que no puede faltar en ninguna mesa a la hora de comer? La coca, ¿no? Dijeron. ¿Las qué? Las tortillas. Entonces nosotros vamos a decir: dame la tortilla nuestra de cada día. Pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día significa que en este paso es importante pedirle y exponer al Señor nuestras peticiones, nuestras necesidades. La Biblia nos enseña que muchas veces no recibimos. ¿Y sabe por qué muchas veces no recibimos? Porque no pedimos. Porque no pedimos. Porque no pedimos, o pedimos mal, o simplemente no pedimos o obviamos. Decimos: bueno, el Señor sabe. No, el Señor desea que nosotros cada día, por eso dice: danos el pan nuestro de cada día podamos venir delante de Él y ponerle nuestras necesidades, lo que necesitamos, pedírselo a Él. De hecho, el pan en la casa representaba lo que quizás para nosotros como mexicanos una tortilla. ¿Cuánto cuesta una tortilla? Un peso, 50 centavos más o menos. Bueno, ¿cuánto cuesta el kilo de tortillas? No vaya a contestar. ¿Se acuerda como nuestro expresidente cuando le preguntaron cuánto costaba el kilo de tortillas? Dijo: no, yo no soy la señora de la casa, no tengo idea. ¿Cuánto cuesta? ¿20 pesos? 20, aproximadamente 20 pesos. Realmente, aunque ha subido el precio de las tortillas, realmente una sola tortilla es algo barato, ¿no? Algo económico. Con un kilo, cuando se nos acaba con un kilo de tortillas, usted va a comprar un kilo de tortillas, le pone como mi hija Anita, la chiquita, ella es feliz con un salero y un kilo de tortillas. Eso es uno de sus platillos favoritos. ¿Y cuánto cuesta una tortilla? 50 centavos aproximadamente. Es algo que pudiera ser barato, muy fácil de conseguir.
¿no? En cualquier colonia nunca falta alguien que venda tortillas, sea de las de a máquina o de las de a mano, ¿no? Aquí hay una de nuestras hermanas que saben hacer excelentes tortillas a mano. Nosotros cuando vivíamos en la sierra, no había tortillerías de esas de máquina como las que estamos acostumbrados. Lo que había vendían tortillas, pero las señoras las hacían a mano. Y qué barato te vendían un kilo de tortillas, como un 15 pesos, y eran un montón de tortillas. Una vez teníamos un evento en la iglesia que pasábamos allá, fui a pedirle a la señora, creo que 5 kilos de tortilla, y la hora pagaran como 80 pesos, y 5 kilos de tortilla, usted lo ve, es un montonal, pero es algo básico, pero también podría ser algo muy barato, muy pequeño. Más o menos así era lo que representaba el pan para los judíos. Algo básico, algo económico, algo fácil de conseguir, pero aún así el Señor les enseña: danos hoy, que en parte de nuestra oración debe ser: danos hoy el pan nuestro de cada día. La implicación que tiene esto es que muchas veces nosotros obviamos que el Señor, o damos por hecho que el día de mañana voy a tener mi empleo, voy a tener que cada 15 días voy a tener mi pago de quincena, y obviamos cosas que a veces se nos pasa por alto pedirlas. Y el Señor con esto nos enseña que cada día necesitamos pedir. Aquí hay algunos de ustedes que tienen negocios, que son emprendedores. Y es lo que nos enseña aquí, que nuestra oración constantemente, diario, tenemos que pedir las necesidades, incluso las más básicas. Pero no, pastor, ¿cómo voy a orar para que el Señor me provea para la gasolina, o para los pasajes, o para poder arreglar o conseguir esa refacción del auto? Claro, eso debemos de incluirlo en nuestras oraciones. Muchas veces solamente decimos: bueno, necesito esto, me voy a esforzar, lo voy a conseguir. Pero ora, pídeselo al Señor. Hay veces donde hemos orado por cosas tan sencillas, tan básicas, que recuerdo una vez estábamos viviendo ahí en la sierra, mi esposa y yo nos sentamos a comer. Eso hace como 10 años. Y teníamos ahí comida, pero yo dije, oramos por los alimentos, teníamos unas tortillas, y las tortillas ahí eran unas de lo que le conocen como tlayudas, eran unas tortillísimas, y mi esposa le había puesto un poquito de queso, y eso íbamos a comer esa vez. No teníamos queso. Bueno, es que fueron muchas ocasiones. Bueno, es que esa fue otra ocasión que no teníamos que comer. Pero una vez nos sentamos, oramos, y yo le dije a mi esposa, y como que se lo dije a mi esposa, pero era la oración, dije: tengo un montón de ganas de unos frijoles, y de un pico de gallo, y de un aguacate. Y fue como una oración por los alimentos, y también una plática. Ese día en la tarde una hermana nos invitó. ¿Te acuerdas la que tenía el restaurante? No me acuerdo cómo se... No, esa... Bueno, tenía un restaurante ahí, y nos invitó, quería que fuéramos a orar por ella, y que Socorro se llamaba, y que le diéramos un estudio bíblico. Fuimos, nos recibió, tenía un pequeño restaurantito, nos recibió en su restaurante, y cuando nos vamos nos dice: espérense, tengo algo para ustedes. Y saca una bolsa, y en esa bolsa había jitomate, había cebolla, había aguacate, y habían frijoles. Y dije: Señor, gracias, porque hasta en esas cosas insignificantes tú nos oyes. Una vez no teníamos nada que comer, nos sentamos, esa vez sí solamente creo teníamos una tortillota grande. Nos sentamos, oramos, y de repente alguien ahí, y nos asomamos, y cuando abrimos la puerta, una niñita ahí chiquita, flaquita, ¿te acuerdas, amor? ¿Cómo se llamaba? Litsi. Y sale y nos dice: mi mamá les manda esto, y traía una bolsita de mandado, y nos da, eran una o dos cazuelas con estofado y el guisado.
Y dijimos, gracias Señor, nos sentamos, oramos, gracias por estos alimentos Señor, si pudieras bendecirnos con un poquito más de alimento. Y después no, la mamá, a lo lejos, porque la sierra y donde nosotros rentábamos estaba una parte alta, y la casa donde ellos vivían estaba más abajito, y nos asomamos, ahí estaba la mamá, y después nos dijo, discúlpeme, no quería ofenderlo, simplemente quería compartir. Nosotros, no, oféndanos todo lo que quiera. Y constantemente, ¿verdad? A partir de ese día nos llevaba y detallitos. Una vez, de ahí nos fuimos y estuvimos un tiempo en la ciudad de Oaxaca. Estábamos desesperados, mi esposa y yo, porque necesitamos una casa para vivir. Ahí íbamos a ir a colaborar en una iglesia. Yo habíamos mandado una mudanza de aquí de México con parte de nuestros muebles. Íbamos a rentar una casa, pero a la mera hora no se hizo el trato y la mudanza ya venía en camino y no teníamos una casa donde iba a llegar el camión. No recuerdo si ese día en la noche o al otro día tempranito. Teníamos a nuestra hija, la grande, chiquita. Íbamos ahí a servir al Señor. No encontramos casa. La que habíamos tratado de hacer como un trato no se pudo. Y estábamos desesperados. Ese día teníamos una camioneta. Habíamos vendido todo lo que teníamos para comprarnos esa camioneta para irnos a la sierra. Y estábamos en nuestra camioneta llena de un montón de ropa, todas nuestras maletas. Y estábamos desesperados, buscamos por todos lados. Nos sentamos, mi esposa, y en un parque, en una banquita, dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Va a llegar la mudanza? ¿Y dónde vamos a meter nuestros muebles? ¿Qué vamos a hacer? Oramos. Yo me acuerdo que mientras estaba ahí desesperado orando, mi hija se acercó. Había una tiendita ahí, se acercó el dueño de la tienda, yo veía que pasaba ahí algo. Yo estaba orando, Señor, ayúdanos, provéenos, danos una casa, necesitamos una casa. Y habíamos visto una posible casa, pero no tenía luz. Habíamos visto un montón, unas que ni techo tenían, pero una que no tenía luz, no tenía piso, así loseta. Era como una posibilidad, pero como en 2 días podíamos hacer el trato. Yo le dije, si fuera posible que tenga loseta, por favor, ayúdanos. De repente, justo el lugar donde nos sentamos después de hacer esa oración, se acerca un señor, y yo creo, no sé si nos vio la cara de desesperación. El señor y Camilita estaba de 1 año ahí caminando, ahí dando vueltas, y yo estaba escuchando unos cantos. Escuché a lo lejos un canto de Jesús Adrián Romero. Y se acerca al Señor y le dice, ¿quieres un pan? Y le ofrece un pan y lo recibe. No recuerdo muchos detalles, pero resulta que yo me acuerdo y le digo al Señor, gracias, de casualidad, usted no sabe si hay una casa que renten por aquí, nos surge. Y me dice, sí, claro, conozco un montón. Ese señor era como el jefe de ahí de la colonia, y aparte era un señor que se dedicaba a hacer plomería, un montón de cosas, y conocía a toda la gente. Dice, de hecho tengo las llaves de 3 casas de personas que me las dejaron aquí, que quieren rentar su casa. ¿Le interesaría verlas? Y sí, claro que sí. Nos llevó a una, nos llevó a otra. Total, hasta pudimos elegir. Y Dios nos dio esa casa que sí tenía loseta. Era lo que necesitábamos. Y le dije, pero ¿y el dueño cómo le hacemos? Me dice, mire, yo tengo las llaves, si quiere entren, metan sus cosas. A rato yo hablo con el dueño. Ni nos conocía, ¿no? Ni nos conocía la persona. Era Dios que escuchó nuestra oración, nos dio el pan nuestro de ese día que necesitábamos. Nos dejó entrar, nos dejó meter nuestras maletas. Hasta el otro día hablamos con el Señor, nosotros, el dueño de la casa, nosotros ya dentro de la casa, ya estaban nuestros muebles y todo.
Y así como esta les puedo contar un montón de anécdotas, de historias donde el Señor suplió el pan nuestro de cada día. Pero muchas veces obviamos y decimos, bueno, el Señor sabe, el Señor me va a enviar. El Señor desea que le pidamos aún las cosas más, de las cosas más insignificantes. Pero también hay veces que solamente oramos por aquello que Dios ya nos ha dado la capacidad de tener, de obtener. ¿A qué se refiere, pastor? Por ejemplo, yo en los últimos meses, especialmente este año, he estado orando. He estado deseando en mi corazón que como iglesia podamos tener un lugar propio. Este lugar, gracias a Dios, nos ha traído, pero no es propio, es rentado. Rentamos este lugar, rentamos el patio y rentamos el edificio donde es el área de niños y las oficinas. Son 3 predios que rentamos. Es una cantidad considerable la que pagamos mes con mes. Pero aún así, yo he estado teniendo bien fuerte el deseo de que el Señor nos dé una casa propia como iglesia. Y no están mis posibilidades. Cuando he visto algunos terrenos, cuando he visto a algunas propiedades que digo, a lo mejor podría ser una posibilidad, y pregunto, o sea, está totalmente fuera de mi alcance, de lo que el pastor Emanuel puede alcanzar. Es una locura. Pero yo sé que si se lo pido al Señor, eso que con mis fuerzas yo no puedo alcanzar, Él va a proveer. Él va a proveer y va a llegar el día donde nos va a dar esa casa propia. Como iglesia yo he orado y Señor, necesitamos una casa propia para la iglesia de Tultitlán. Y también el deseo es poder levantar otras casas en otros lugares. Otras iglesias en otros lugares. Luego, Señor, necesitamos ahorita una casa propia para CFN Tultitlán. Eso está totalmente fuera de mis posibilidades. Entonces, a veces no pedimos por lo más básico. Ya sabemos que es algo que va a venir constantemente, pero el Señor nos dice, pídelo aún de lo más básico, de lo más esencial. Pídelo cada día. Pero también aquello que está fuera de tus posibilidades, el Señor se complace en darnos. Pero aquí hay algo que podemos aprender también, porque no dice, dame mi pan, el pan mío, sino dice, el pan ¿qué? Nuestro. Porque cuando hay algo que le pedimos al Señor que no es algo solamente egoísta, algo que va a involucrar, que va a bendecir no solamente a ti, sino a los que te rodean, tu familia, tus hijos, a la comunidad. Cuando es algo que va a involucrar a otras personas, el Señor se complace en bendecirnos. Por eso dice, no dice, dame el pan que yo necesito. Dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Y cuántos queremos la bendición de Dios sobre nuestras vidas? Me refiero a la bendición de la provisión, de la economía, del alimento, del vestido. ¿Cuántos lo necesitamos y lo queremos? Lo necesitamos y lo queremos. Acompáñeme a Proverbios 10:23. Proverbios, capítulo 10, versículo 23. Dice, 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Sí está ahí? Una vez más, Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que ¿qué? Enriquece. Ahora, los próximos minutos yo quiero dar algunos consejos con respecto a la provisión especialmente económica, la provisión material. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde cada vez cuestan más caro las cosas, la gasolina, las cosas básicas, y cada vez todo es más caro. Pero como hijos de Dios, queremos la bendición de nuestras vidas. Queremos el sustento. Y aquí dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. Es decir, que si queremos tener riqueza, queremos tener lo suficiente, necesitamos
tener la bendición sobre nuestras vidas. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora, ¿cuántos queremos la bendición de Dios sobre nuestras vidas? Queremos el sustento. Pero no se trata solamente de tener el sustento, sino de saberlo administrar correctamente. Porque hay quienes tienen el sustento, pero no saben administrar. Hay gente que pudiera considerarse pobre, pero tenemos que aprender un montón de ellos porque con tan poquito hacen rendir un montón. Yo lo he visto con un montón de personas que y algunos de nosotros tenemos que aprender de ellos que con tan poquito, 2, 3 salarios mínimos, viven 5 o 6 personas. Necesitamos y queremos el sustento, pero no solamente es importante tener el sustento, sino tener sabiduría para administrar correctamente. Acompáñeme a Mateo capítulo 25, versículo 15. Mateo capítulo 25, versículo 15. Dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Está aquí, es una parábola, pero está diciendo, hay un hombre que le dio a otros 3 hombres, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y dice, a cada uno le dio conforme a su capacidad para administrarlo. Me parece que la NBI o la NTV dice, le dio a cada uno la capacidad según la capacidad que tenía para administrar. Es decir que aquel que tenía poca capacidad o poca sabiduría para administrar correctamente, solo le dio 1. Aquel que tenía más sabiduría para administrar, le dio 2. Aquel que tenía más sabiduría para administrar de mejor forma, le dio 5. Es decir que aquí aprendemos algo, que muchas veces, o la mayoría de las veces, la provisión, el sustento, Dios nos la da cuando tenemos la sabiduría y la capacidad de administrarlo correctamente. Lo voy a volver a leer, dice, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad para administrar, y luego se fue lejos. Es decir que necesitamos usted y yo sabiduría para administrar lo que Dios nos ha dado. Dios le dio mayor responsabilidad al que administró mejor. ¿Sí me va siguiendo? Al que tuvo sabiduría para administrar mejor es al que Dios le dio más. Ahora, ¿cómo se administra con sabiduría? Hablando de los bienes, de las finanzas. Pastor, gracias a Dios tengo la provisión suficiente, la provisión necesaria, pero que sé que puedo estar mejor. Bueno, quiero darle algunos consejos. ¿Cómo se administra con sabiduría? Proverbios capítulo 11, versículo 25. Proverbios capítulo 11, versículo 25. Dice, desde el 24. ¿Ya está ahí? Proverbios 11, 24. Dice, hay quienes reparten, o sea, pueden ser desprendidos, pueden dar. Hay quienes reparten y le es añadido más. Está diciendo quienes reparten, quienes pueden ser generosos, que no nada más esperan recibir, sino están dispuestos a repartir, a dar. Dice, hay quienes reparten, cuando eso lo hacen se les añade más. Dice, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Fíjense, aquí hay un principio, dice, quienes de lo que tienen pueden con generosidad dar, repartir, se les añade más. Quienes retienen solamente, no es que cómo voy a repartir si ni me alcanza para mí, dice, ellos, los que retienen más de lo que es justo, vienen a pobreza. Versículo 25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Primer consejo para administrar con sabiduría: sea generoso. Sea generoso. Porque en ocasiones solamente esperamos recibir, que nos den, que nos den.
Podemos ver constantemente en la calle gente estirando solamente la mano, pidiendo, y nunca salen de esa pobreza. Nunca están dispuestos a dar, solamente a recibir. Y no solamente en la calle, a veces habemos quienes solo estamos acostumbrados a pedir aquí, pedirle al hermano, pedir a papá, pedir a mamá, y siempre esperamos solamente recibir. Dependemos de alguien más. Proverbios dice que aquel que pide prestado se hace esclavo de aquel que le presta, porque siempre está abajo de él y nunca puede salir adelante. Siempre pide, pero nunca está dispuesto a dar. Aquí hay un principio, dice: el alma generosa, el que es generoso será prosperado, y el que puede saciar a otros, ayudar a otros, dice, también será saciado. En el versículo anterior, quienes reparten les es añadido más, quienes retienen más de lo que es justo vienen a pobreza. Otro versículo, 2 Corintios 6:6. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 6. No, perdón, me equivoqué, no ese es el versículo. Déjeme ver si lo encuentro acá. No, se me fue un dedazo y no es la cita que esperaba. Pero bueno, tenía que hablar bueno, la Biblia dice, es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Dios ama a quien da con alegría y provee con generosidad al que necesita, pero primeramente a su familia. La Biblia dice, la Biblia nos enseña que es peor que un incrédulo aquel que no provee primeramente para su casa o solamente para él. Debemos de ser generosos, empezando en nuestra casa, con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros hijos. Aprendamos a ser generosos. De esa forma podemos tener más. Ahora, siguiente consejo, aparte de ser generoso. Hay quienes se dedican solamente a almacenar riquezas, pero nunca las disfrutan. Se dedican a guardar. Quieren almacenar y tienen, pero son bien tacaños para que les saques un chicle. Híjole, está bien difícil, porque quieren juntar, quieren almacenar. Y hay una historia que el Señor Jesús nos cuenta en Lucas 12:18. Mira, acompáñeme. Nos cuenta una historia de una persona que solamente buscaba almacenar para él. Está en Lucas capítulo 12, versículo 18. Desde el 16 dice: también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Está hablando de un hombre que estaba siendo próspero y ya no tenía dónde guardar más del fruto. Dice, voy a hacer los graneros más grandes para poder almacenar, para poder retener, para poder guardar. Fíjense lo que nos explica Jesús. Versículo 15, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré, ahí voy a retener, voy a almacenar todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20, pero Dios le dijo, ¿qué le dijo? Abriga bien fuerte, necio. Más fuerte, necio. ¿Qué le dijo Dios? Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, o sea, lo que has guardado, lo que tienes ahí almacenado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no rico para con Dios.
Hay gente, y los conozco, que tienen, pero solamente lo guardan, lo retienen, lo retienen. Si Dios te ha permitido ser próspero, úsalo, disfrútalo, disfrútalo. Eso me enseñaba mi mamá. Mi mamá, una de las cosas que me enseñó fue a ser generoso y poder ver cómo Dios hacía milagros. Ella fue maestra de escuela primaria, y su sueldo nunca fue el gran sueldo, pero veíamos cómo Dios siempre hacía milagros y podía dar y repartir, y aquí y acá, y siempre tenía. Y yo pude ver y aprender de ella tanto ese principio, cómo se hacía realidad en su vida el de ser generosa, pero también tenía sus ahorritos, sus guardaditos, y después decía, pero ¿para qué es el dinero, verdad? Para disfrutarlo. Y lo compartía. Y hay quienes retienen y guardan y guardan y guardan. Disfrútalo, lo que el Señor te ha permitido tener, úsalo, disfrútalo. Aquí habla de un hombre que quería retener, y decía, bueno, van a llegar los años donde lo va a poder disfrutar, y Jesús le dice, eres necio, no sabes que el día de mañana vas a morir, y todo lo que trabajaste con tanto esfuerzo, solamente guardaste, no compartiste, no lo disfrutaste, alguien más lo va a disfrutar. Es bueno el ahorrar, claro que sí, pero también es bueno disfrutar lo que el Señor nos permite tener. Cuando tenemos una correcta relación con Dios, Él nos enseña a tener una relación significativa con Dios, porque aquí dice el versículo 21, así es el que hace para sí tesoro, pero no es rico para con Dios. Acompáñeme a Proverbios 13:22. Hoy anoté un montón de citas bíblicas, porque sé que a muchos nos va a ayudar esto, sabiduría para administrar el pan. Proverbios capítulo 13. Ahí guárdame. Ahorita me lo dices. Proverbios 13:22. ¿Ya está ahí? Este es para los que somos papás, incluso abuelos. Fíjese. Acompáñenme, Proverbios 13:22. ¿Ya está ahí? Hará herederos a los hijos de sus hijos. El bueno dejará algo, una herencia. Es bueno, es correcto que también usted piense. Dice aquí que aquel que tiene sabiduría para administrar no solamente le va a dejar alguna herencia a sus hijos, sino hasta a sus nietos. Piense en ello, planifique eso. Planifiquen que usted pueda dejarle alguna herencia. No solamente dice a los hijos de los hijos, dice aquel que tiene sabiduría para administrar puede dejarle herencia incluso hasta sus nietos. Ahí mismo Proverbios, pero 28-27. Y hay quienes dicen, no, pastor, pues que cada quien, que ellos se ganen, ese es mi dinero, que ellos se lo ganen. Es bueno que usted deje herencia, algo que pueda heredarles a sus hijos, incluso que lo puedan disfrutar sus nietos. Proverbios 28-27. Dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Está hablando de que aquel que puede ayudar a alguien que tiene necesidad. Dice, el que da al pobre no tendrá pobreza. Pero el que aparta sus ojos, dice, tendrá muchas maldiciones. Es decir, el que se hace de la vista gorda, y Dios a veces está hablando y te hace poner un sentir en tu corazón, poder bendecir a algún hermano, poder ayudar a alguien, y te lo hace sentir en tu corazón. O tú mismo tienes evidencia en tu corazón de que alguien tiene necesidad, pero dices, hago como que no pasó nada. Aquí dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos, o sea, hacia esa necesidad, tendrá muchas maldiciones. Entonces, estoy dando consejos, cómo administrar con sabiduría. Sea generoso, almacene, pero no solamente se dedique a almacenar, disfrute también lo que el Señor le permite tener. Otro consejo, esté contento con lo que tiene. Estemos contentos con lo que tenemos. Vamos a ir a Filipenses 4:11. Filipenses son palabras del apóstol Pablo.
Filipenses 4:11. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es el apóstol Pablo el que lo está diciendo. Está diciendo: he aprendido a estar contento cuando he tenido y cuando no he tenido. Y se ha aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y está hablando de una situación económica, está hablando de una situación financiera. Y él está diciendo: he aprendido a vivir en abundancia. O sea, he aprendido a tener mucho, pero también han habido momentos donde no he tenido. Han habido momentos donde he podido decirle al de los tacos: eche el aguacate también, ¿no? Está caro. Y hay momentos donde no, solamente pura tortilla y salecita o cebolla. Esté contento con lo que tiene. Esté contento con lo que tiene. Esté contento con lo que tiene. Hay personas que nunca se sacian. Siempre quieren más y más. Y tienen un montón y no es suficiente, no es suficiente. Quiero más, quiero más, quiero más. Y nunca se sacian. Ahora, no me malentienda. Quienes me conocen saben que siempre los animo a poder, que pueden estar mejor. Siempre pueden estar mejor. Pero hay quienes tienen y no les es suficiente, quieren más y gastan toda su vida solamente en tener más y nunca están contentos con lo que ahora tienen. Tenían un sueldo de 5,000 pesos y decían: si tan solo tuviera 12,000 pesos. Tienen el de 12,000 pesos, si tan solo tuviera 20, y nunca se sacian, nunca les es suficiente porque nunca están contentos con lo que tienen. El apóstol Pablo nos enseña: he aprendido a estar contento, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pero hay personas que nunca se sacian, siempre quieren más. Mire, Proverbios 23:4. Tengo un montón de, no las voy a leer todas, pero tengo un montón de citas, porque si hay algo que habla mucho en la Biblia es de las finanzas, del dinero, de la administración del dinero. Proverbios capítulo 23, versículo 4. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Estaba leyendo en otra versión, creo que era la Biblia de Dios, la palabra de Dios para todos. Dice, sé entendido cuando tienes que retirarte. Es decir, hay momentos donde tienes que decir: está bien, con esto que tengo es suficiente. No me voy a desgastar más por tener más. Y hay quienes nunca se sacian, siempre quieren más y más y más. Pero aquí dice Proverbios: no te afanes por hacerte rico, conténtate con lo que tienes, siempre se puede estar mejor. Pero hay momentos también donde dice aquí: sé prudente y desiste. Lo que está queriendo decir es: sé sabio para decir el momento, esto es suficiente, con esto tengo. No me voy a afanar por tener más y más, esto es suficiente para mí. Ahora, pastor, no tengo, soy pobre. ¿Cómo voy a administrar si no tengo? Bueno, también tengo unos consejos para ti. Número 1, no aparente lo que no es. ¿Alguna vez has escuchado este término de wannabe? Los wannabe. Eso lo hizo famoso las Spice Girls. ¿Sabe de qué estoy hablando? Tenía una canción que decía wannabe. ¿Y a ver, qué es un wannabe? Aquel que quiere ser algo, que quiere aparentar ser algo. Tengo un familiar muy cercano que en un momento de una crisis de deudas millonarias, platicando: ¿en qué momento te metiste? Y pudo reconocer algo así: creo que quise aparentar algo que no era. Tenía el último celular, pero la verdad es que lo debía. Nunca lo pude pagar. Tenía un auto muy acá, muy pro, pero lo debía y nunca lo pude pagar. Y platicaba, y eso fue hace unas semanas, alguien muy cercano a mí. Y esa era mi pregunta: o sea, ¿en qué momento te envolviste en tantas deudas millonarias? Y por aquí viene ese consejo, porque me di cuenta que sí es verdad y lo he visto muchas veces. Y a veces yo caigo en eso, porque intentamos aparentar algo que no somos.
Por eso se endeudan, porque tratan de ser o demostrar algo que no son. Me alcanza nada más para el Nokia, el de la viborita. Está bien, con ese voy a ser feliz. Pero no queremos el iPhone, ¿verdad? El iPhone 24 Pro Max Ultra Mega. Y lo tienes, pero lo debes y te endeudas. Eso es una mala administración. Una mala administración. ¿Sabe qué se hace con las llamadas? Eso se lo enseño siempre a mi esposa. Con las llamadas que te ofrecen préstamos, créditos, tarjetas, un montón de cosas. ¿Sabe qué se hace con esas? ¡Pup! Las cuelgas. No, es que me da las cuelgas. Muchos se endeudaron y le deben a todo mundo. Aprende a estar contento con lo que tienes, lo que puedes pagar. Siguiente consejo, pastor. No tengo poco, ¿cómo lo administro? Escuche bien, aprende de aquellos que tú has visto que prosperan. Si están prosperando, algo han estado haciendo bien, aprende de ellos. Muchas veces trato yo de dar el consejo y tristemente veo que lo hemos visto, y hablando de finanzas, consejos financieros, y no siguieron el consejo. No siguieron el consejo. ¿Qué pasa con eso? Mire, ¿qué dice Proverbios 9:8? Proverbios capítulo 9, versículo 8 dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Otra versión dice: no corrijas al necio porque no te hace caso. Corrige al sabio o enséñale al sabio y te amará. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, vamos a ver uno más. Ahí mismo, Proverbios. Perdón, ahí no en el mismo, 8:9. Da al sabio, está hablando de consejos. Dale consejos al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Es decir, que hay personas que les doy un consejo y no lo han escuchado. Aquí y la Biblia nos dice, hay un punto donde no te escuchó el consejo, no te gastes más en darle el consejo a alguien que no lo quiere escuchar. Pero aquel que sí te escucha el consejo, dáselo, porque se va a hacer más sabio y te va a amar más. Vamos a ir a otro, Proverbios 18:15. Proverbios capítulo 18, versículo 15. Dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Aquí no está hablando de que necesitamos aprender. Ahorita que estamos hablando de las finanzas, aquellos que tú has visto prosperar, aprende de ellos. Pídeles consejo. Porque si están prosperando es porque algo han hecho bien. Oye, ¿cómo lo haces tú? Incluso hay veces, les decía, nosotros podemos aprender. Hay gente que tiene poco, pero podemos ver cómo le rinde. Y tú dices: yo tengo más y no me alcanza. Tenemos de los que tú ves que prosperan. Aprende de ellos. Pregúntale, sigue sus consejos. Aquí nos está diciendo: el oído de los sabios busca la ciencia. Uno más, Proverbios 8:18. Aquí es como, este proverbio es como si estuviera hablando la sabiduría. Es como si estuviera hablando la sabiduría. En el Proverbios 8:18 dice: las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Está hablando la sabiduría como si fuera una persona. Está diciendo: las riquezas y la honra están conmigo. Es decir, que para poder ser prósperos necesitamos tener sabiduría. Y si no estás siendo próspero es porque no ha habido sabiduría para administrar correctamente. Aprende de aquellos que para ti son un ejemplo de prosperidad, que prosperan. Y sigue el consejo. Sigue el consejo. Siguiente consejo: haz un presupuesto. Pastor, no, como que esta predicación no está muy espiritual.
El primer motivo, primero o segundo motivo, no sé cómo está últimamente las estadísticas de divorcios, es por problemas financieros, por no saber administrar correctamente. Haz un presupuesto, hagan presupuesto, hagan presupuesto basado en sus ingresos reales. Porque a veces hacen presupuesto basados en algo imaginario, algo que no existe. Es que va a venir y ya me prometieron que me van a dar esto, me van a dar lo otro. No lo tienes en tus manos, no es tuyo. No lo cuentes. Haz un presupuesto en lo que sí tienes. Presupuestos reales. Hay personas que yo he hablado y que se han metido en un montón de deudas. ¿Y en qué momento pensaste, te hiciste ilusiones que ibas a hacer esto, ibas a recibir por acá lo otro? Nunca hiciste un presupuesto, pero con lo real, lo que tiene, lo que es palpable. Con eso es un presupuesto. No se endeuden, no te endeudes. Muchas veces lo que tienes que hacer con la tarjeta es sacar unas tijeras y cortarla, si no la sabes usar. Conozco muy cercano gente que ha perdido su casa, que ya era suya, ya no rentaba, era casa propia, donde ahí vivían. Y por endeudarse a tal grado, la perdieron su casa. No te endeudes, haz un presupuesto, no se ahorren. Yo siempre les enseño, vivan con mínimo, vivan con el 80% de sus ingresos. Mínimo. ¿Qué hago con el otro 20%? El 10% dáselo al Señor, el otro 10% ahórralo. Ahí hay sabiduría para administrar. Si el 100% no te alcanza, es porque ha habido falta de sabiduría. Acompáñame a la tercera carta de Juan, tercera de Juan 1:2. No el Evangelio de Juan, sino la tercera carta de Juan, que está casi hasta el final. Tercera de Juan, capítulo 1. Versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Es decir, que el deseo del Señor. Hay quienes critican mucho lo que le llaman como el evangelio de la prosperidad. Yo entiendo que hay unos abusos, que hay abuso en eso, que hay exceso. Pero también entiendo que el Señor desea que seamos prosperados, que vivamos bien. ¿No dice la Biblia que Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia? No solamente se está refiriendo a la vida venidera, sino la vida en esta tierra. El Señor desea que seamos prósperos, pero muchas veces esa prosperidad no viene a nuestras vidas, no porque el Señor no lo desea. Aquí está diciendo, amado, yo deseo que tú seas prosperado. A ver, dile al que tienes al lado tuyo, Dios desea que seas prosperado. Dios desea que seas próspero, que seas prosperado. Lo está diciendo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que también tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, el Señor no desea el deseo del Señor no es que estés bien espiritual, pero en lo económico todo fregado y todo amolado. No, está diciendo, así como prospera tu alma, así deseo que prosperes en lo financiero, en lo económico. Pero muchas veces no hemos sido sabios, no hemos administrado correctamente. Y aquí te he soltado algunos consejos. Avi, ¿me pasas el banquito, por favor? Acompáñame a Filipenses 4:19. Si de algo creo, gracias Avi, creo poder tener autoridad para enseñar es en esto. Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice, mi Dios pues, ¿sí está ahí? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues ¿qué?
Diga, suplirá. ¿Qué necesitas? El Señor lo va a suplir. Pero muchas veces lo que Dios nos da lo perdemos por una mala administración. Por una mala administración. Y yo he invertido dinero, tiempo en aprender a administrar. Hablo de las finanzas. He invertido, he tomado cursos para saber administrar correctamente en las finanzas. Porque sé que es el deseo del Señor, pero yo he cometido muchos errores. Y sé que el Señor me va a suplir todo, pero muchas veces lo que nos suple lo perdemos por una mala administración. Vámonos a Proverbios 24:3. Les dije que esta vez tenía muchas citas. Proverbios capítulo 24, versículo 3. Dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Pero quiero hacer énfasis: con sabiduría se edificará la casa. Conozco gente que no ama a Dios, no es temeroso de Dios y son tan prósperos. De hecho, ese fue un reclamo de muchas veces de David. Pero es que muchos de ellos son sabios para administrar las finanzas. Aquí está diciendo, con sabiduría se edifica la casa. La mayoría de los casos no es que el Señor no te quiera bendecir, es que lo que el Dios nos ha dado lo hemos perdido. Dice Proverbios 24:3: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte. Buenas decisiones. ¿Cómo puedo ser próspero? Buenas decisiones, aprendiendo de aquellos que yo veo prosperar. Debo de ser humilde para aprender. ¿Cómo le haces? Oye, mi hermano, ¿cómo le haces? ¿Habrá algo que está haciendo que es bueno? Ahora, tengo algo que es la revelación divina del cielo. ¿Usted quiere prosperar? ¿Quiere prosperar? Si queremos prosperar, lo primero que debe hacer, esta es una revelación que ni sangre ni carne me la reveló, es trabajar. Trabajar. Quiero prosperar, lo primero que debo hacer es que trabajar, esforzarme, buscar la chuleta, ¿no? Esforzarme, trabajar. Y para eso tengo un montón de versículos. Mire, vámonos. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Pastor, ¿qué no me está diciendo que soy un flojo? A veces sí. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Segunda de Tesalonicenses. Mire, conozco pastores que son tan flojos, de verdad los conozco. ¿Verdad? ¿Conocemos unos pastores? No. Tan flojos. Ahora, conozco un montón de gente que no le gusta trabajar, que solamente le gusta estirar la mano. Nunca vas a prosperar. Dice aquí, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿sí está ahí conmigo? Pues que no coma. Si es flojo, pues que no coma. Ahora, yo sabía, el pastor, ¿por qué no tiene un trabajo como yo? ¿Y qué crees que es lo que hace en la iglesia? ¿No? Pero muchas veces nos esforzamos con lo mínimo. Dice: el que no trabaja,
que no coma. Sigue dice, el versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos porque nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y aquí sale a relucir otra vez la palabra pan. Es decir, muchos viven a expensas de lo que otros les pueden dar. Nunca vas a prosperar, nunca vas a avanzar. El hijo que siempre solamente está pidiendo y pidiendo y pidiendo, pidiendo a sus padres, y nunca, ahora él cambia y ahora él dice, ahora yo voy a dar, voy a proveer. Siempre está solamente dependiendo, recibir y recibir y recibir. Dice aquí, necesita trabajar. Cristo trabajó sosegadamente. Dice, los exhorto para que coman su propio pan, para que con su esfuerzo, su trabajo, ganen lo que merecen. Tengo más. Proverbios 10:4. Proverbios 10:4. Dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Nuevamente, negligente, necio, podría traducirse también como flojo, perezoso. Empobrece, pero la mano diligente, o sea, la mano que se esfuerza, que trabaja, que es bien chambeador, bien biznero por aquí, por acá. Yo conozco muchas de ustedes, son así. Le buscan la chuleta por todos lados. Las felicito. Proverbios 21:5. Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Los pensamientos del diligente, o sea, del sabio, tienden a la abundancia. Mas todo el que se apresura alocadamente, ¿alguna vez has comprado algo impulsivamente, alocadamente? Producto de la mercadotecnia, es que es el hot sale y mira, esto costaba 89,000 pesos, pero por el hot sale cuesta solamente 1,900. Y te la crees, sí, mira, me están rebajando 70,000 pesos y sí, compra 10, 5, todo. Y dicen, mas el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Hay momentos donde hay abundancia, hay momentos donde hay escasez. Hay momentos donde algunos estaban acostumbrados a la abundancia y los hijos los tienen en escuela particular de paga, pero hay momentos donde hay escasez. Hay que sacarlos de la escuela. Hay que afrontar nuestra realidad. O no es momento ahorita de escuela privada. No es malo que haga eso, pero no pueden dejar de vivir ese estilo de vida y se endeudan. Y dice aquí, el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Proverbios 28:19. Fíjese, estamos ahorita hablando del trabajo, porque les dije que la clave para ser prósperos es que trabajar, el trabajo. Proverbios 28:19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El que no hace nada, el que es un nini, ¿no? Ni estudio ni trabajo, se saciará de pobreza. Ahora quiero regresar un poquito, no me malentienda lo que mencioné de los pastores. No hay trabajo. Yo nací en una familia, si bien quizás no vivíamos en extrema pobreza, pero no éramos ricos. Y desde los 11 años he aprendido a trabajar. De hecho, uno de mis primeros trabajos fue aquí con mi tío José Luis. Me puso a impermeabilizar una casa. Y ahí me dijo, quitas todas las piedritas y al rato regreso. Y ya no regresó. Regresó por mí
he impermeabilizado, he pintado casas, luego me dejaba pintar las casas, he vendido perfumes, he vendido en el tianguis, a mis 18, eso nadie se lo sabe, a mis 18 años abrí un jardín de niños, tenía 40 niños, no sé cómo los papás me confiaron aún, aprendido, esto lo aprendí de mis padres, los dos, los honro a los dos, tanto mi mamá como mi papá, al trabajo, al esfuerzo, a ganarme las cosas. Mi primer bajo me lo compré porque trabajé como un mes con mi tío José Luis y junté. Nunca les tiré la mano a mis papás, decir necesito un bajo, pues cómpremelo, ¿no? Me fui a trabajar con mi tío José Luis y lo que me pagó fui y me compré mi primer bajo. Y esto lo aprendí de mis padres. El trabajo ahora, le repito todo esto porque he hecho de un montón de cosas, he sido cajero, mi último trabajo fue siendo responsable del área de comunicación interna de un banco que se llama Banca Mifel, dando clases de un montón de cosas. Nunca he tenido un trabajo más agotador, más estresante, que me pague tan poquito que el ser pastor. Ese es un trabajo. Quiero hacer este paréntesis porque no se malentienda. Cuando menciono que conozco a algunos pastores, muy pocos, que son flojos, es porque no atienden a la iglesia. Pero ese es un trabajo tan duro, tan estresante. La primera causa, por ejemplo, en Estados Unidos no le dan seguros de vida a los pastores, o muy difícil, o son carísimos, porque o sea, se mueren muy pronto. Con esto veis que ese es un trabajo tan extenuante, tan difícil, tan duro. Cierro ese paréntesis para que no se malinterprete lo que dije. Ahora conozco un montón de pastores como mi pastor y un montón de pastores que hacen un trabajo excelente y es bíblico. Dice la palabra de Dios, aquel que se dedica al evangelio, que viva del evangelio, que sea sostenido por la iglesia. Pero bueno, cierro ese paréntesis. Estamos hablando del trabajo. Proverbios capítulo 28 versículo 19 decía: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que siga a los ociosos se llenará de pobreza. Uno más, Proverbios 12, 24. Proverbios capítulo 12 versículo 24. Dice: la mano de los diligentes se señoreará, mas la negligencia será tributaria. Nuevamente hablando de aquel sabio, aquel que es necio. Tengo un montón de más consejos para dar, pero quiero ir cerrando en Mateo capítulo 6 versículo 33. Mateo capítulo 6 versículo 33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles todas otras cosas? Bueno, aquí está hablando del el afán y la ansiedad. Tenga como prioridad las cosas de Dios, y entonces tendrá derecho a pedir el pan nuestro de cada día. Lo repito, tenga como prioridad las cosas de Dios y entonces tendremos el derecho de pedir el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día, Jesús está haciendo referencia al maná. Y el maná se tenía que salir a buscar todos los días. El Señor les dice, van a salir 6 días. 6 días van a salir a trabajar, a recolectar, a buscar el pan. Yo envío la bendición, pero no se los voy a llevar hasta su casa, hasta su mesa. Ustedes la van a tener que salir a recolectar. Pero ojo, la instrucción era: no agarren más de lo suficiente para un día. Y hay quienes dijeron, bueno, pues ya nos cansamos todos los días, salir a trabajar. Dijo, ¿van a trabajar 6 días?
El único día que no van a salir va a ser el sexto, pero en el séptimo van a descansar. Por eso el viernes en la noche van a juntar doble. Van a trabajar 6 días y uno van a descansar. El Señor dice, nos anima a trabajar, esforzarte, pero también apartar ese día, el día de descanso, el día para el Señor, el día que dedicamos. En Estados Unidos hay una cadena de pollo que se llama Chucky, ay, se me olvidó el nombre. No abren los domingos. Es algo tipo el Kentucky Fried Chicken. Es una cadena enorme y no abren los domingos. De esa forma honran al Señor. Trabajan bien duro 6 días y todas las cadenas cierran y el Señor los bendice, los prospera. Cuando ponemos como prioridad las cosas de Dios, tenemos el derecho para decirle, danos el pan nuestro de cada día. Y entonces salían y todos los días, pero la instrucción era todos los días van a salir y van a juntar lo suficiente y les va a alcanzar, les va a rendir, y cada familia les rendía lo suficiente. Pero hubo un momento donde dijeron, bueno, pues está más, vamos a ser más prácticos. Miren, algunas familias dijeron el lunes, miren, hijos, se ponen abusados y yo recojo para el lunes, tú lo del martes, lo del miércoles, y luego no volvemos a salir hasta el jueves. Y así lo hicieron. Y lo que era para ese día les funcionó, lo que eran para otros días se les echó a perder. Y el Señor les reclama y les dice, les dije que cada día tenían que salir a buscar, y se les echaba a perder. Y a ellos aprendieron a que cada día tenían que buscar el pan, pero también cada día tenían que pedirlo. Danos hoy el pan nuestro. ¿Cómo? Chick-fil-A, ajá. Es la cadena de Estados Unidos que los domingos no abren, ese es el día del Señor. No abren. Es una cadena muy próspera. Cuando honramos al Señor, tenemos derecho para pedir el pan nuestro de cada día. Ahora, Proverbios 3:9. Proverbios capítulo 3, versículo 9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, aquí nos está dando otro principio. De hecho, no nada más está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice, si las primicias son santas, el resto de la masa será bendecido. Con nuestras primicias provocamos el pan nuestro. Ahora, uno de los últimos consejos que tengo, pida específicamente el pan. ¿Qué es lo que quiere? ¿Están necesitando una casa? Yo lo he hecho esas oraciones. Les platiqué cuando estamos en una casa y el Señor la proveyó en ese momento. Un auto, la reparación del auto, para la gasolina. Pídalo. Sea específico y persevere en esa oración. Hay cosas por las cuales yo he orado más de 20 años y aún no se han cumplido. Eso es perseverar en la oración. Hay quienes dicen, bueno, oré una semana, perseverar en la oración no es orar un día, dos días, unas semanitas, no. Perseverar en la oración es estar ahí hasta ahí. A veces son años. Persevera en la oración. No solamente unos días, unas semanitas, a veces son años. Pero persevere específicamente. Es un auto, es la casa, es la gasolina, la reparación. No sé, cada uno de nosotros tenemos. Pídalo. Ahora, ese es un consejo. Visualice lo que quiere. Visualícelo. Y entonces ponga a actuar su fe y sus oraciones. Visualice qué es lo que quiere para su vida, para sus hijos, para su familia. Visualícelo, véalo. Trato yo de ser así, de visualizar lo que quiero para mi familia, para mis hijos. Visualícelo y entonces empieza a actuar en la fe y sus oraciones y entonces persevere. Pero visualícelo, ténganlo en la mente. Señor, este es el pan que necesito. Eso es lo que quiero. Un consejo más. Rompa maldiciones.
Hay quienes tenemos que romper maldiciones. ¿Sabe usted que la pobreza es una maldición? Tontamente se les quiere enseñar en los próximos libros de texto, esperemos que nos salgan, está ahí todo un debate, los próximos libros de textos, principalmente para la primaria, donde me parece que, no sé si es en el de segundo o tercer año, que se les enseña a nuestros niños que la pobreza se les quiere enseñar que la pobreza es un valor. ¿Sabe usted que la pobreza es también una maldición? Es una maldición. Ahora, ¿está mal, pastor, que no sea rico? No. Pero el Señor siempre quiere llevarnos a estar mejor. No lo leímos: amado, yo deseo que seas próspero, así como prospera tu alma. Y esto no es evangelio de la prosperidad, aunque creo en la prosperidad y creo que el evangelio habla de la prosperidad. También entiendo mucho el abuso que a veces se da en ese sentido. Pero rompa maldiciones. Hay quienes de los que están hoy aquí que tienen que romper maldiciones porque la pobreza ha sido una maldición. Mentalidad de escasez, deudas, son maldiciones. Deudas, mentalidad de escasez, son maldiciones que se tienen que romper. Y termino con Éxodo 16:19. Éxodo 16:19. y 20. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que habían de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. El pan se pide todos los días, todos los días. El maná se tenía que recoger todos los días. Pongámonos de pie. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Fue como una salpicada de varias ideas. Sé que se puede hablar mucho y cosas más prácticas. Danos hoy el pan nuestro de cada día. El pan se pide, ¿cuándo? Todos los días. Ponga en primer lugar al Señor y las cosas, y entonces tenemos derecho a pedir el pan nuestro de cada día. Por eso dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y está hablándolo en un contexto donde Jesús les está enseñando: no se afanen por nada. No se afanen, no se angustien. Basta cada día su propio afán. Pide el pan del día de hoy. Mañana pedirás el de mañana. Cierre sus ojitos. Jesús, tú deseas que seamos prósperos. Y aunque son tiempos difíciles, tiempos donde cada vez las cosas cuestan más caras, donde menos nos alcanza, sabemos que el deseo es que seamos prósperos. Necesitamos el pan nuestro de cada día, el sustento. Toma unos momentos para ser sincero con el Señor. Quizás hay algunos que estamos aquí que nos tenemos que arrepentir porque hemos sido malos administradores. Y eso debe de haber arrepentimiento en nuestro corazón. Decirle: Señor, he administrado mal. He sido un mal administrador. Señor, perdónanos porque no hemos sabido administrar correctamente, porque no hemos quebrantado esas maldiciones de pobreza, porque en mí ha habido una mentalidad de escasez, de pobreza,
Y en la condición muchas veces ha sido causa de mis malas decisiones, mala administración, malas decisiones. Me ha hecho falta tanta sabiduría. Pero Señor, hoy nos arrepentimos. Perdónanos, perdónanos. Enséñame a ser sabio, a administrar sabiamente lo que tú me das. Señor, perdóname porque he sido quizás ocioso. Porque aunque he sabido que puedo buscar más, me he conformado y en ocasiones he sido flojo. Señor, quiero ser un hombre, una mujer de trabajo, de esfuerzo. Señor, perdónanos porque he buscado solamente tu bendición, el pan, pero me he olvidado de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás me sea añadido. Habrá aquí quien sabe que tiene que romper maldición de pobresa. Ahí en su lugar, levante sus manitas. La pobreza es maldición. Señor, en el nombre de Jesús, toda maldición de pobreza, de escasez, toda mentalidad de escasez, que la tuvieron mis abuelos, que la tuvieron mis padres, y ahora yo la he experimentado, Señor, no quiero heredar eso a mis hijos. No le quiero heredar pobreza, no le quiero heredar escasez. Quiero heredarle sabiduría, prosperidad, provisión, y aprender a estar contento sea cual sea mi situación. Pero Señor, dame el pan, danos el pan nuestro de cada día. Toma unos minutitos para que pidas el pan que necesitas. Vamos, pide el pan. Pide la casa, pide el auto, pide lo que necesitas. El Señor se complace en escucharnos, en bendecirnos. Toma unos minutitos tú ahí en tu lugar. Danos hoy el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día. Si estás con tu familia cerca, tómale de la mano y ora un momento. Dile: Señor, danos el pan que como familia necesitamos. Pero sé específico. Algunos están pidiendo una casa. Dile: Señor, dame la casa, dame el auto, dame el empleo, dame lo que necesito para esta reparación, para los pasajes, para la gasolina, para hacer esta reparación de la casa que necesita, para el medicamento. Dánoslo, Señor, lo necesitamos. Como tus hijos, danos. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, en todo, en todo. Señor, rompemos maldiciones. Si tú sabes, dilo: Señor, rompo maldiciones de pobreza, de escasez, sean rotas, sean quebrantadas. No las quiero en mi casa. No quiero maldiciones de escasez, de deudas en mi familia. No quiero depender de otros. Yo sé que tú me has dado la capacidad, la provisión, que me vas a bendecir, Señor, pero ayúdame también a tener humildad para aprender de otros, de los que prosperan. Algo estarán haciendo bien que necesito yo aprender de ellos, tomar buenas decisiones, aún rendir cuentas en este sentido para ser próspero. Pero rompo toda maldición, Señor, toda maldición en tu iglesia de pobreza, de escasez, Señor, es quebrantada, Señor. Y yo creo, Señor, que cada familia tiene la provisión que necesitan.
En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Con sus ojitos cerrados, diga bien fuerte: Señor, danos hoy el pan nuestro de cada día. No me afanaré, no me angustiaré. Cada día buscaré, pediré el pan que necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Déjeme hacer una última oración por ustedes. Señor, bendice a tu iglesia. Bendice a tu hermosa iglesia. Yo creo que van a haber milagros financieros en más de uno, Señor. Va a haber la provisión sobrenatural, amado Jesús. Guárdales, cuídales, protégeles, Señor. No permitas que ninguno tenga falta de ningún bien. Guarda sus trabajos, guarda sus empleos, guarda sus negocios, sus emprendimientos, Señor. Bendíceles en el nombre de Cristo Jesús. Que Jehová te bendiga, Jehová te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te mire con agrado y ponga sobre ti paz. Dios les bendiga. Estamos despedidos.